Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre de la Divina Providencia, ruega por nosotros. San Luis Orione, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Trinidad, el agradecido soy yo, a vos como Madre Provincial, pero también a cada uno de ustedes y a todos los laicos que nos están siguiendo y aquellos que después podrán rever esta grabación. Es un momento de familia, es un momento donde compartimos las cosas de familia y por lo tanto es un compartir de historias, de vidas, de hermanos y hermanas nuestras. El tema que ustedes me han pedido sobre la situación eclesial en la llegada de Don Orione, cuando me fuera pedido, dije que sí, porque justamente me encontraba en la ciudad de Córdoba haciendo ¿cómo se dice?, la cuarentena, y estaba revisando unas notas de una investigación que había iniciado por ahí en el mes de febrero, cuando fue el lockdown aquí en Italia y estábamos aquí encerrados. Por lo que voy a compartir con ustedes podrían ser como apuntes, notas, un poco desprolijas, un poco desordenadas, de una investigación que le he mostrado antes también, del futuro libro, son casi 900 páginas de investigación, del futuro libro sobre la comunidad de Tres Algarrobos, Estación Cuenca, que fue abierta, iniciada en 1931 y puesta en marcha en 1932. Entonces, esta investigación va a tratar de estar lista va a tratar de estar lista para el centenario del año próximo, de la llegada de Don Orione, si Dios quiere. Pero también la voy a completar con otra investigación que comentaba, que estoy escribiendo, sobre la relación de Don Orione con los obispos argentinos y uruguayos. Así que todas las cosas más precisas, mejor escritas, con las fuentes, como me gusta hacer mis trabajos, bueno, estarán disponibles, Dios mediante, en estas dos futuras publicaciones. La historia de la primera iniciativa conjunta de los religiosos y las religiosas en la comunidad de Tres Algarrobos, Estación Cuenca, y en este otro de las relaciones de Don Orione con el episcopado argentino y uruguayo. El tema que ustedes me han pedido, entonces, es la situación eclesial de la Argentina a la llegada de Don Orione. Es un tema muy amplio, así que voy a tocar algunos puntos, de tal manera que tengamos una especie de panorama con algunas claves de lectura para que podamos comprender cómo fue el encuentro del carisma de Don Orione con la situación de la Iglesia en Argentina. Cuando digo Argentina, Argentina y Uruguay, porque estamos hablando de una especie de realidad rioplatense, así que no estamos hablando solamente de la Argentina. Como les decía recién, voy a hacer una especie de pantallazo, una primera ubicación de lo que fueron las aperturas de las comunidades en Argentina. Después me voy a focalizar en cómo era la situación de la Iglesia en el Río de la Plata, en Argentina. Voy a hacer una especie de resumen con algunos puntos. Después voy a compartir con ustedes una carta que mandara Monseñor Silvani, el secretario de la Nunciatura, el 5 de octubre del 21, para después hacer, si diera el tiempo, algunas pinceladas sobre la figura de Francisco Alberti, el obispo de La Plata. Después sería interesante que a medida que voy charlando, tomasen nota de algunas dudas o preguntas que quieran hacerme, pues vamos a hacer una especie como de mesa de café,
donde ustedes puedan hacer algunas preguntas, algunas observaciones. Es lo más lindo, digamos, de este encuentro, el diálogo, porque después las cosas las van a tener publicadas y mejor escritas. Así que lo más enriquecedor de esta noche ciertamente sea el diálogo que podamos establecer. Así que para que no se escape ninguna pregunta y para que Noelia después pueda, en el chat, después nos explicarán cómo lo han hecho en otras oportunidades, poder manifestar esas preguntas. Entonces, les comentaba que el primer punto sería cuál ha sido el escenario de las aperturas de las comunidades en Argentina. Les comentaba que estaba escribiendo este estudio sobre la obra de Cuenca, 1931-1932, pero como nosotros bien sabemos, Don Norione llega a nuestro país el 13 de noviembre del 21. Después de esa primera llegada y esa primera estadía, de la cual voy a hablar un poquito más adelante, nosotros tenemos el 11 de febrero de 1922 la constitución y la apertura de la casa en Victoria. Para ello habían sido enviados como primeros misioneros Zanocchi, Contardi y Montaño. Estos nombres, igual con de las primeras hermanas, tienen que ser muy bien conocidos por nosotros, porque son los primeros discípulos. Para comprender Don Orione, este es otro tip que les doy, para conocer Don Orione es muy importante conocer los discípulos que entraron en relación con él. No podemos tomar a Don Orione solo, sino lo tenemos que poner en relación con los otros protagonistas de esta historia. Después, ustedes bien saben que el 1 de abril del 22 se recibe como servicio la capellanía de la colonia Marcos Paz, que fue un acontecimiento muy importante porque se ponía a pie en modo pastoral, una realidad muy difícil, tan difícil que después la tendremos que dejar. Y posteriormente, en 1924, la apertura del puerto de Mar del Plata, Pompeya en el 27 y San José de Mar del Plata en el 29. Allí estará un poco como protagonista el padre José Duto. Tenemos el patronato de obreros en el Uruguay en el 29 y después la floresta en el 30. El 22 de diciembre llega el primer contingente de misioneras, primero a Buenos Aires, y después tenemos la apertura de Lanús, que sabemos que se concluye, pero que no se abre inmediatamente. Allí hay toda una especie de dificultades. Y el 20 de junio, pero del 1931, el segundo envío de las misioneras de la caridad, precisamente porque se estaba dando esto de 3 algarrobos también, y ahí he tenido posibilidad de tomar contacto con, por ejemplo, todo el epistolario de la hermana María Bernardina y también la hermana Modesta, que es muy enriquecedor y que, bueno, que será parte del libro de 3 algarrobos Cuenca. Entonces, fíjense que hay en el primer punto, digamos, hay un desarrollo exponencial, digamos, de las comunidades y de las obras, de las actividades. Tan es así que cuando uno lee a Zanocchi, el volumen primero de los escritos, realmente comprende que Don Orione fue como esperado, fue como la venida de Don Orione en cierto modo fue preparada, porque en realidad toda la iglesia en el Río de la Plata estaba necesitada de lo que después fue la ayuda de la congregación. Es decir, se encontraron dos mundos necesitados, si ustedes quieren, ¿no? Una iglesia, lo vamos a profundizar ahora enseguida, una iglesia necesitada de pastores, pero también, digamos, unas congregaciones y unos movimientos eclesiales necesitados de acompañar a los inmigrantes que habían llegado al país. Y por otro lado, también hay que decirlo, en ese momento éramos una de las potencias mundiales a nivel económico, así que también fue una gran ayuda también ese tema, especialmente en lo que se refiere al posguerra de la Primera Guerra Mundial. Bueno, ¿vamos bien hasta ahora? Entonces, primer tema, digamos, primera mirada es un gran desarrollo de obras en muy poco tiempo, un consolidamiento, digamos, de la presencia
los religiosos, una necesidad de pedir mayor cantidad de fuerzas. Entonces, Zanochi desde aquí insistiendo Don Orione, pero también primeras dos grandes envíos de misioneras que van a dar precisamente sustento a lo que será el desarrollo de la rama femenina aquí en el Río de la Plata. Segundo punto, la historia, digamos, la situación de la iglesia especialmente en el Río de la Plata. Vamos a tener dos fechas. Nosotros la tenemos mucho más conocida, a la de 1934, el Congreso Eucarístico Internacional. Esa es una fecha, digamos, que marca un antes y un después. Hay otra fecha, sin embargo, que es la del 1899, el concilio de los obispos latinoamericanos aquí en Roma. Esa fecha también la tenemos que tener presente, 1899, porque en esa especie de concilio, de sínodo, diríamos nosotros, de reunión de los obispos, junto con el Papa y la curia romana, se establece la necesidad de la creación de estructuras jurídicas, jerárquicas, mayormente consolidadas en el continente americano. También se busca la constitución o la creación de un catecismo único para que haya una mayor claridad en la doctrina de la evangelización y del servicio apostólico, digamos, de las iglesias locales. Esto puede ser leído también, digamos, en una perspectiva más bien centralista, es decir, que se trataba de que hubiese como una simbiosis, casi una identificación con el pensar de la iglesia local de Roma con las iglesias latinoamericanas. Así que puede ser visto en modo positivo, digamos, una claridad en la doctrina, pero después había como una cierta uniformidad, un aspecto monocultural, digamos, de la exposición del Evangelio, que no era tan bueno, podríamos decirlo con ojos de hoy. Sin embargo, otro elemento que va a ser constante es la preocupación del episcopado y, digamos, también de Roma, que el elemento católico, cristiano católico, el elemento de fe, constituyese el elemento fundante de la identidad nacional de los pueblos en América Latina. Es decir, lo que había sucedido ya con la primera evangelización, con la colonización española, se ve como repropuesta con otras características por el desarrollo de los estados nacionales y, digamos, también por toda la situación que tenía que ver con las nuevas corrientes de pensamiento. Entonces, esto lo vamos a profundizar un poquito más adelante, pero en el caso argentino es muy evidente cómo el elemento católico llegó a formar parte, digamos, de la identidad nacional. Esto no solamente se queda a nivel político, sino también tiene una amplia influencia en todo lo que tiene que ver con lo social. Entonces, estos elementos, el concilio en Roma, en 1899, estas directrices a nivel doctrinal, pero también respecto a la autoridad, a la constitución de las diócesis, y a la necesidad de colocar el elemento de fe, el elemento católico, entre los elementos de la identidad cultural y nacional de los estados, amén de aquel interés por lo social, bueno, constituyen toda una época. En 1902, ese concilio que se había realizado en Roma, se hace una especie de mini concilio para aterrizar en el lugar, se hace en la ciudad de Salta. Entonces, lo que se había decidido a nivel general, buscan instrumentos para ponerlos en práctica. Hay una especie como de necesidad de colocar el elemento católico, el elemento de fe, el elemento cristiano, al centro, digamos, de una especie de contraciudad. Ese sería el segundo elemento, ¿no? Porque todo lo que había generado la generación del 80, todo el laicismo, digamos, el libre pensamiento,
que fue bueno, que dio origen también a nuestro país, relegó prácticamente, como quiso eliminar todo lo que tenía que ver con la religiosidad, relegarlo más bien a un aspecto íntimo, un aspecto personal, y entonces quitarle todo grado de visibilidad pública, digamos, a lo católico. Entonces, el segundo movimiento, el movimiento de reacción a este desplazamiento, digamos, de lo público, de lo católico, de todo lo que tiene que ver con lo público, va a producir un contramovimiento de una afirmación de una ciudad con características que nosotros podemos denominar de cristiandad. Así como lo católico había querido ser echado fuera de toda la esfera pública, política, económica, social, ahora hay un movimiento que quiere colocarlo al centro. Entonces va a haber algunos movimientos de tipo religioso o social, ¿no? Con la contraposición entre liberales y socialistas, o católicos liberales y católicos intransigentes. Es decir, era una época donde el blanco y el negro se notaban, se diferenciaban de un modo muy evidente. Este interés por digamos, la pureza de la doctrina va a llevar en 1915 a la fundación, digamos, de la Facultad de Filosofía, Teología en el Seminario Metropolitano, y también de Derecho, es decir, podían dar títulos. Ese era el interés de Roma, de que la formación de los sacerdotes fuese, digamos, una realidad muy cuidada, de tal manera de que hubiese un único pensamiento, un pensamiento macizo, único, respecto de la formación del clero. Que por otro lado venía prácticamente formado, lo digo así, pero no es que fuese únicamente así, con categorías donde la autoridad y la obediencia, digamos, especialmente a la jerarquía y a Roma, eran muy acentuados. En 1918, el 8 de noviembre, Monseñor Copelo, y ya es otro nombre que nosotros conocemos, va a ser nombrado auxiliar de la diócesis de La Plata. Y en 1921, el 12 de octubre, es nombrado Francisco Alberti, obispo de La Plata. Obispo de La Plata, que era toda la provincia de Buenos Aires y parte de La Pampa, para que ustedes se den idea de lo que era la inmensidad de esta diócesis. 12 de octubre de 1921. En noviembre va a llegar Don Orione. Así que fíjense cómo en este panorama la figura de Alberti precisamente, digamos, es aquel que lo está esperando a Don Orione, que es llamado y que hace un salto en el vacío desde el Brasil a la Argentina, y quien lo recibe en sus brazos es precisamente el obispo de La Plata. Esto por ahí, para comprender, digamos, el ambiente de reconstitución a nivel eclesiástico, de jerarquía, de obispados, se va a completar cuando en 1926 sea designado el Monseñor Felipe Cortesi, que es otro nombre que nosotros tenemos que conocer muy bien como nuncio apostólico. Es decir, Cortesi, no sé si tendré tiempo de decirlo, es el artífice, digamos, de lo que va a ser la consolidación de las estructuras y de las jurisdicciones eclesiásticas en Argentina, porque en 1934, siendo el nuncio, se van a crear 10 nuevas diócesis y 7 provincias eclesiásticas. Algunas de ellas, como la de Rosario, con Cayano, harán que Don Orione tenga que intervenir y deje a Fasolino, digamos, en Santa Fe sin una apertura, o por ejemplo Monseñor de Carlo para hablar de resistencia y va a provocar, digamos, la apertura en la ciudad de San Peña de la parroquia. Es decir, hay una aceleración
a medida que nos alejamos de 1899 y nos acercamos a 1934 y después del Congreso Eucarístico, hay una aceleración, digamos, de esta visibilidad jurídica, pública, social de la Iglesia, que no es solamente un factor, digamos, religioso, como vamos a ver ahora inmediatamente, sino que va constituyendo, se va amalgamando con lo que es la identidad cultural argentina. ¿Vamos bien hasta ahora? Trinidad, pulgar arriba. Ok. Bueno, entonces, tercer punto, ¿cuáles son algunas características nosotros podemos, algunas consecuencias que podemos ver de esto, ¿no es cierto? Al inicio del siglo XX, entonces, hay otro clima. No el clima de la generación del 80, sino que este clima está caracterizado, podemos decir así, por una desaceleración de la agresividad del positivismo o del liberalismo con respecto de la Iglesia Católica. Hay, por otro lado, algunos obispos y eclesiásticos que en general tienen un espíritu antimoderno, un poco por las consecuencias, y otro poco también por las dificultades también de lograr nuevas síntesis, digamos, en lo cultural entre lo religioso y las ideas, especialmente del liberalismo, pero también del anarquismo y del socialismo. Respecto a la evolucionista, ha disminuido porque recuerden de que los grandes conflictos, el primer gran conflicto, la guerra del 15 al 18, produce una crisis en el humanismo. Entonces, también hay una crisis de las ideas. Esto también se constituye como un elemento a favor, digamos, de lo que hemos descrito como un gran desarrollo en lo eclesial. La Iglesia entonces se ocupa de la constitución y la consolidación de las estructuras jerárquicas de su organización, pero también de la profundización de la vida religiosa y en particular de la religiosidad popular, porque ya las corrientes migratorias se va a prestar atención, digamos, no quiero usar la palabra purificación, pero sí a esa especie de elemento catequizante o evangelizador de la religiosidad de los inmigrantes. Cosa que por ahí después se va a dar, no es que se va a dar al contrario, a veces la religiosidad popular alimentará nuevas formas, digamos, de pertenencia y de identidad religiosa, y el catolicismo no permanecerá solamente una cuestión de élites o una cuestión meramente intelectual y académica. El punto culmen de este proceso será el Congreso Eucarístico del 34, del cual nosotros probablemente tenemos más noticias por la llegada de Don Orione. Y como les decía recién, este movimiento es acompañado por un cuidado particular y especial en la formación del clero, que debía ser como la longa manos, así como decir, los instrumentos, los soldados, que llevasen adelante este tipo de construcción de esta ciudad que se construía a sí misma se entendía como una nueva cristiandad enfrente de la ciudad positivista, liberal, anticatólica, que se había querido constituir, digamos, en el primer centenario, digamos, de la Revolución de Mayo. Junto con esto también, les decía, ¿no? El Congreso de Salta y también la intervención de varios obispos va a llevar a una cierta unificación en lo que es la devoción, en los devocionarios, la actividad, como la expresión litúrgica, la pastoral y la catequesis. Entonces, esos son los elementos que caracterizan esta década. Por otro lado, digamos que los obispos se van a tener que mantener en un equilibrio, digamos, respectivamente en lo social, especialmente con el nacimiento de la Acción Católica en el 31, entre lo político y lo religioso. Es un equilibrio que ellos van a tratar de mantener de tal manera de que no se identificase, digamos, si bien no se identificase lo católico o lo político, lo partidario con, digamos, con lo religioso,
sino que se estableciese como una especie de influjo, de cual de los laicos después tenían que tomar las opciones, digamos, para la construcción de los elementos más sociales, más políticos y económicos de este tiempo. La dificultad que hubo en este momento, estoy hablando de las primeras 3 décadas, hacia 1930, 1934, que aún este esfuerzo de los obispos de mantener este equilibrio, como hay un reconocimiento en lo católico, en el elemento católico, como un elemento constitutivo de lo que es el ser nacional, va a haber una especie como de fusión entre lo que es la Iglesia y la nación. Una especie de fusión. En otros lugares se ha establecido, por ejemplo, he tenido oportunidad de ir a Polonia, lo nacional es católico, no hay otra forma de pensarse polaco, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí se dan, no con la intensidad que se ha dado en otras culturas, en otras situaciones históricas, pero aquí se pensó que argentinizar era catolizar. Es decir, ser católico era la expresión más auténtica y más fiel del ser argentino, con todos los problemas que después esto va a generar. Pero era el espíritu de una época, un espíritu, digamos, de una iglesia que buscaba, como le decía, en reacción al ser dejada de lado y ser agresivamente, digamos, maltratada por el laicismo, el positivismo, buscaba su lugar, digamos, en el concierto de la vida nacional. Un cuarto punto, entonces, es compartir con ustedes una carta que le envía, entonces, Monseñor Silvani, Maurilio Silvani, que era el secretario de la Nunciatura de Felipe Cortesi. No, Felipe Cortesi es en el 26, esta carta es del 21. Fíjense lo que dice. Le escribe a Don Orione, que estaba en Brasil. Don Orione le había escrito a él el 19 de agosto, apenas llegado al Brasil. Don Orione llega el 19 de agosto del 21, le escribe a Maurilio Silvani y él le contesta en una carta del 22 de septiembre con esta del 5 de octubre, que es fundamental. Es una carta que voy a tratar de resumir, pero que a nosotros nos da los elementos de cómo nos miraban desde aquí la nunciatura respecto de esta congregación que todavía no había puesto pie y que es llamada con un fin muy particular, y que esto puede servirnos aún en el día de hoy. Entonces Silvani le escribe y enseguida abre esta carta diciéndole, bueno, mire, si usted viene aquí a la Argentina, convénzase de que no va a tener dificultad en poner pie aquí, en abrir una comunidad, sino que va a tener dificultad a elegir entre las propuestas que le hagan. La Argentina, estoy leyendo textualmente, será ciertamente la provincia más floreciente de la congregación. Será, lo espero, la primera provincia del extranjero. De hecho, creo que fue así. Comprendía también Uruguay, Brasil, era una cosa inmensa. La más numerosa, la más prometiente, la más capaz de sostener a las otras. Este era el sueño de Silvani por respecto de la congregación. He encontrado por encima, la cosa principal que le quiere decir Silvani a Don Orione es: he encontrado, y que no me fue muy difícil, un obispo protector. Recuérdense que Francisco Alberti, había sido designado obispo de La Plata hacía semanas. Entonces le da la noticia: he conseguido un obispo protector, que es Monseñor Alberti Francisco, obispo de La Plata. Y entonces les narra
le narra quién es, se lo presenta a don Orione, le dice, mire, fue obispo auxiliar y vicario general de la diócesis de La Plata, después estuvo en Buenos Aires. Es una persona muy querida, de muchas cualidades, y fue aprobado por la unanimidad del Senado y de la Santa Sede. Después dice que el obispo estaba haciendo el retiro para ingresar, para tomar posesión de la diócesis, y Silvani va a verlo. En el que lo va a ver, le habla de que ha encontrado una congregación para venir a la Argentina. Y dice que él me agradeció, estoy leyendo, cito, él me agradeció conmovido por las cosas que yo le comentaba y las propuestas que le estaba haciendo. Y él, sin ningún tipo de preámbulos, me dijo, escriba a don Orione que en la Argentina yo quiero ser su primer protector. Es más, que los gastos del viaje desde Río de Janeiro a Buenos Aires deben ser pagados por mí, como también los gastos de su estadía en mi diócesis. Entonces le comenta, dice, bueno, este obispo que todavía no había entrado en diócesis, lo que está haciendo es buscarle una casa cerca de la capital de Buenos Aires. Por eso Victoria será después. ¿Se entiende? Al año siguiente será Victoria. Dice, la buena residencia que está buscando es una casa que esté lo más cercano a la capital federal. Le dice, yo sé que usted quiere estar en la capital federal. Él estaba en Río de Janeiro, así que imagínense, habrá querido una situación particularmente a la par, digamos, de lo que era el Brasil. La Argentina en esa época era como si nosotros dijésemos ir a Europa. Era totalmente al revés. Era como decir, voy a Buenos Aires, voy a París, voy a, no sé, a una gran capital. Y entonces le comenta que lo importante es que esta diócesis es inmensa, que las posibilidades son muchísimas, y le dice, mire, hay una posibilidad de fundar un asilo para huérfanos en Mar del Plata, etcétera, etcétera. Lo importante es que usted venga y aceptar modestamente la invitación de Alberti. Dice, fíjense que no solamente será el obispo de La Plata, agrega a Silvani, que estaba en la nunciatura ahí, que sabía de todos estos movimientos, sino dice, fíjense que esta persona seguramente 99% de probabilidades será arzobispo de Buenos Aires, le dice, y probablemente sea el primer cardenal argentino. En esto, digamos, sus predicciones no tienen buena fortuna, porque quien será el primer cardenal argentino, fíjense también la importancia de que fue el Congreso Eucarístico del 34, fue Monseñor Copelo en el 36, primer cardenal latinoamericano. Hoy tenemos el primer papa latinoamericano. Era una cosa, para la época, realmente extraordinaria. Entonces él le comenta, bueno, ¿de qué me estoy ocupando? Me estoy ocupando de que usted tenga esa casa en Buenos Aires. Hablé con el intendente Cantilo, con las damas católicas. Entonces entra, digamos, en argumentos más prácticos y le dice, por ahora, por lo tanto, se prepara el ambiente favorable a su venida. Se lo quiere hacer desear. Silvani, esa era la estrategia, que don Orione viniese como solicitado, como pedido, para venir a responder, digamos, a esta necesidad que también tenía la Iglesia, los obispos. Entonces, formado el ambiente, la providencia inspirará a una señora a darle todo, se está buscando de encontrarla, o a las señoras que se pongan de acuerdo para ayudarle en aquello que sea necesario. Y como se ve desde un comienzo, será necesario pensar a la apertura de dos comunidades, que después serán Victoria y el puerto de Mar del Plata, ambas en la diócesis de La Plata, de la cual Monseñor Francisco Alberti es el obispo. Entonces, bueno, la carta sigue. A lo que me quiero referir ahora, aunque me va quedando poco tiempo,
es esto. Entonces, la mirada que tienen la nunciatura, pero también los obispos respecto de esta congregación. Leo textual este fragmento de carta. Aquí no hay un instituto para los pobres. Los grandes colegios tienen alguna escuela gratuita, pero como un accesorio, y por tanto es casi una humillación tener este anexo para pobres. Aquí, por lo tanto, se espera una congregación que haga algo por aquella porción de sociedad y especialmente por los niños abandonados, todo aquello que los jesuitas han hecho para la clase elevada y los salesianos para la clase media. ¿Ven? Silvani le dice, lo que la Argentina está necesitando es que alguien se ocupe de los pobres, porque los salesianos se están ocupando de la clase media y los jesuitas se han preocupado de la élite. Lo que está haciendo falta es que alguien se ocupe de los más pobres. Continúo la carta. Una institución que, abandonada a la providencia, recoja a los huérfanos y los rechazados. Esta encontrará simpatía, protección, casas, dinero, vocaciones y prosperará gigantemente, ya que al mundo no hay algo más que anime de entusiasmo que la caridad y que contribuya de un modo generoso a la caridad. Este es el ánima, este es el espíritu de los argentinos. Pero si esta congregación, continúa Maurilio Silvani, dejando este espíritu de abnegación y de caridad que don Orione, que usted me expone, buscase de colocar su pie como una congregación tipo los salesianos, abriendo escuelas y colegios profesionales a pagos, más que fuertes, no podría ciertamente colocarse a la altura de los salesianos y inexorablemente usted fracasaría. Dice, si usted quiere hacerlo de los salesianos, no le va a dar el juego, porque necesitaría mucho dinero. Así que si no se ocupa de los pobres, o si intentara imitar a los salesianos, le va a ir mal. Le va a ir bien si usted, siendo como me dice que es, se ocupa de aquellas personas que son las más pobres. La Argentina, continúa Monseñor, es muy generosa, pero es muy exigente en la exterioridad. Ha sido habituada, acostumbrada a ver las cosas bien ordenadas, limpias y bien sistemadas, ¿no? Ciertas abnegaciones o cierto heroísmo de humildad, más que conmoverla, de impresionarla, la irritan y hasta lo convierten en enemigos. Perdone si yo le hablo así con cierta franqueza. Usted debe elegir, por lo tanto, que sus hijos sean los mejores, no solo por santidad, sino también por cortesía en las maneras, educados y con mucha prudencia. El argentino es muy susceptible. Si usted viene con una sonrisa, conseguirá todo. Pero si usted viene de un modo mal educado, no conseguirá nada. Ellos buscan limpieza, orden y particularmente quieren ver que las cosas prometidas se hagan. Entonces, esto es, así como pinta la perspectiva de una congregación esperada, también dice, bueno, ¿cuál es el ambiente en el que usted va a venir a...? Entonces le dice, usted piense bien, querido director, a esta mía exhortación. La casa que se abre debe presentarse perfecta, no rica, pero ordenada. Tener los sacerdotes necesarios y que estos sean educados al ambiente y a las exigencias argentinas. Bueno, la carta sigue. Lo único que yo me estoy quedando sin tiempo.
Francisco Alberti entonces se va a encontrar, digamos, el 5 de noviembre del 21 con Don Orione, que le ofrece la casa, como ya conocemos, de Victoria, y el 6 de febrero del 22 se vuelve a encontrar con Alberti, pero esta vez para presentarle también los misioneros. Probablemente hay un tercer encuentro donde se acepta la casa del puerto de Mar del Plata y las indicaciones de después, cuando en mayo Don Orione después vuelve definitivamente para volverse, le escribe diciendo que, bueno, que no va a llegar tiempo para lo del puerto, con las hermanas y todo eso, aunque serán después las de la Madre Michel que vengan. Pero Zanocky siempre pensó que eran ustedes. Quiero cerrar con otra carta también escrita esta vez por Duto, que es del 13 de abril del 25, la encuentran en el libro Los curas del puerto, donde se habla también de este aspecto que Silvani le remarca. Dice, usted venga a hacer lo que otros no están haciendo. Venga a ocuparse de los pobres, con educación, con limpieza, con orden. Ayúdelos a expresar, digamos, ayúdenos a expresar en la caridad eso es lo que la Iglesia está llamada a hacer, porque ya lo tenemos a los jesuitas, a los salesianos. Necesitamos a alguien que se ocupe de los pobres, que sea pobre, abandonado en la providencia y dispuesta a dialogar con la alta sociedad argentina que se presenta, digamos, generosa, a ayudar y a colaborar si realmente eso que da llega a los pobres. La experiencia que tiene Duto, algunos años posteriores de esta experiencia de iglesia, es esta. Leo un fragmento de la carta en página 82. Dios obra un inmenso bien por medio de los hijos de la divina providencia en la humilde clase obrera, suscitando gran admiración de los grandes señores que nos ayudan con generosidad y simpatía. Y bajo este punto de vista, la Casa de la Sagrada Familia del Puerto de Mar del Plata se podría decir, humanamente hablando, que tiene una posición estratégica de primer orden, designación particular también esta de la Divina Providencia. Toda la alta sociedad argentina pasa el verano en Mar del Plata y no pocos, entre ellos la misma hermana del actual presidente de la República, vinieron a visitar nuestro humilde e incipiente colegio, admirando nuestra pobreza, nuestra simplicidad, nuestro sacrificio. Y tal es la impresión que se llevan por este espectáculo nuevo en Argentina de curas tan populares, que Dios se sirve de nuestra misma incapacidad y simplicidad para obrar el bien. O que bien se ve delineada aquí y marcada la misión de nuestra pequeña, naciente congregación en la sociedad actual, egoísta e hipócritamente artificial. Simplicidad, popularidad, trabajo y sacrificio. No faltan espíritus superficiales que querrán más apariencia, más ceremonias, más barniz. Pero los buenos admiran y saludan como providencial la nueva congregación de la Divina Providencia. Y es así que Dios, guiando nuestros pasos, va preparando y disponiendo favorablemente hacia nosotros la clase rica y acaudalada y nos va preparando los insignes bienhechores y sustentadores de nuestras obras del mañana. En algunas congregaciones se admira la sabiduría, en otras la elocuencia, en otras la penitencia. En cambio, nuestro distintivo y nuestra gloria serán la simplicidad y el sacrificio. Estas son entonces las notas, digamos, esenciales que manifiestan, digamos, el trabajo de los religiosos y de las religiosas de la primera hora, que vieron encajar perfectamente, digamos,
la necesidad de una iglesia de personas que auténticamente vivieran aquello que decían vivir, que fuesen fieles al Papa y al obispo, a los obispos en la constitución de estas estructuras jurídicas, eclesiásticas, que no vivieran de la apariencia, sino que con el sacrificio y el entusiasmo sirvieran y se santificaran, y que por otro lado ayudasen a que la autoridad, digamos, o la presencia pública, digámoslo así, la presencia pública del Evangelio y de la evangelización no estuviese sostenida o sustentada, digamos, por el poder de las grandes obras, sino por la autoridad de una vida ofrecida en holocausto de caridad, especialmente a los más necesitados, que diera presencia autorizada, con todas las letras, en el espacio público y en el espacio social. Se espera, aún hoy de la congregación, que pueda, de la congregación de Don Orione, en todas sus ramas, también en el movimiento laical, que sea expresión más auténtica de aquello que hace más real a la Iglesia, que es la caridad. Les agradezco mucho este tiempo y les dejamos el espacio ahora abierto a las preguntas o a las dudas y eventualmente han surgido en esta exposición. Les pediría a Noelia si podemos abrir todo el cuadro, aunque yo quede chiquito. Como decimos siempre en casa, no sé si o se entendió todo o no se entendió nada. A ver, María Jesús, arranca vos con alguna pregunta. Bueno, estaba pensando que en la época que, por lo menos que llegaron las hermanas, en el año 30, y hacía ya unos 8 años que los padres estaban también en Argentina, en el año 30 se produce un retorno, podemos decir, del gobierno, digamos, oligárquico, ¿no? Porque está el golpe de Estado que lo destituye a Irigoyen, que era el primer presidente democrático, y cómo, digamos, en general, la élite porteña, podríamos decir, o de la Argentina, era la que estaba en esa época también relacionada con este tema del ser católico, ¿no es cierto? De llevar adelante las obras de caridad. Estaban estas damas, bueno, como las damas vicentinas, que eran las, digamos, las encargadas de llevar adelante las obras de caridad. Y digamos, cómo la pequeña obra o las hermanas se fueron metiendo en este ambiente que muchas veces se daba, en principio, el contacto con esta, digamos, clase social, ¿no? Y, digamos, cómo después, digamos, a partir de este contacto con esta clase social, podemos decir, gobernante, se gestaban las obras de caridad que iba asumiendo la congregación. No sé si quedó clara la pregunta. La pregunta es muy buena.
daría tema para otra charla. Pero sintéticamente es muy buena la pregunta porque, digamos, el conflicto no se planteó a nivel, digamos, macrocultural o, digamos, de la Argentina, sino fue una cosa muy práctica para la congregación, porque quien se da cuenta de la dependencia económica y de planes, digamos, de las damas vicentinas, que fueron un poco después el brazo, digamos, aún en el Congreso Eucarístico, en la época de la segunda llegada de Don Orione a la Argentina, prácticamente, digamos, el que se da cuenta de todo esto es Duto, padre José Duto. Por eso, grandes tensiones, algunas diferencias con Don Orione, porque Duto percibe que este gran poder que tienen las damas vicentinas, que eran las damas de la alta sociedad porteña, pero que eran las esposas de los que era el presidente, los ministros, entonces hacían caridad con el dinero público, dice, no, nosotros si seguimos así vamos a terminar capellanes de las damas vicentinas. Y el primer paso que él hace fue en el 29 de comprar el terreno del San José en Mar del Plata, que fue, digamos, una especie como de rebelión para el momento, porque es la primera cosa que hacen sin las damas vicentinas. Y esto podría haber producido, de hecho, después se tiene que mediar un poco, como una especie de vértigo, porque dice, bueno, pero si nos peleamos con aquellos que nos han llamado, y que todo esto, entonces, pero fue el primer paso, digamos, que después Don Orione va a tratar de, como en cierta forma, sintetizar, porque no es que está tan fuera, pero sí con las damas, qué sé yo, con la señora de la sociedad porteña, cuando en el 35 anuncia el pequeño Cotolengo, que no es una iniciativa de las damas vicentinas, sino que es totalmente algo inédito y que tiene especie con el envión, digamos, la inercia del Congreso Eucarístico, tiene un poder avasallante que llega hasta el día de hoy, digamos. Así que es cierto lo que vos decís con el tema de las damas vicentinas, la caridad, que después cerrará una época también, porque bueno, está muy unida, digamos, a todo el tema de los golpes militares y de la oligarquía, con la Fundación Eva Perón, que allí, bueno, digamos, toda la especie de lo popular tendrá, digamos, una especie de presencia mucho más visible. No sé si por ahí hubo una cierta sustitución entre los sujetos, porque cambia y no cambia. Pero sí, después eso se va a producir con el tema de la Fundación Eva Perón y como la transformación también de la misma Mar del Plata, cuando se pasa de ser una villa de veraneo de la élite porteña a una ciudad de vacaciones de masa, digamos, ¿no? Como la conocemos hoy día, ¿no? Entonces, pero digo, lo concreto que la congregación son esos dos puntos, ¿no? La compra del terreno en el barrio Las Ranitas, de lo que va a ser, de lo que es hoy el San José, en Mar del Plata, con la construcción de la Estrada y del Tabeli, pero con la iglesia, y digamos la visión de Duto que hace que la congregación no termine siendo, que si seguía así como Don Orione la había dejado, íbamos a terminar siendo capellanes de las damas vicentinas. Pero el tema daría para mucho más. Gracias. Gracias. Micrófono. Ya, teníamos un temita de audio. ¿Ahora sí? Perfecto. Perfecto. Yo en realidad quería hacerte una consulta más bien sobre Uruguay, porque, bueno, vos hablabas de que en esta época en Argentina se va dando esta identificación digamos, de la nación con lo católico, pero acá en Uruguay estábamos viviendo lo contrario, porque con la Constitución de 1918 es que se define la separación Iglesia-Estado, y como comentabas al principio de esta investigación que hiciste sobre la relación de Don Orione con el episcopado, si podías hacer un comentario breve de cómo Don Orione se inserta en esta realidad que es tan
distinta a lo que estaba viviendo la Argentina, ¿no? Sí, yo pido disculpas porque la investigación de los obispos, del episcopado, está recién en fase, digamos, de búsqueda de documentos. Lo que sí, probablemente dicho así al pasar, pareciera que hubiese sido una especie del lado argentino, digamos, ¿no? Digo, una especie de simbiosis. Digamos, más bien se va a dar en lo cultural, ¿no? Con también cierta perplejidad de parte de los obispos, porque también hay una percepción y hay una toma de posición de ciertos católicos que son realmente tan católicos que terminan del otro lado, ¿no? Es decir, la derecha también, digamos, para hablar de términos políticos, ha hecho del catolicismo también un elemento constitutivo, pero prácticamente con ciertas características en contra del espíritu evangélico. Así que, ¿hasta qué punto uno podría decir católico? ¿No? Es decir, habría que analizar un poquito mejor. Yo pido disculpas por el tema del episcopado uruguayo. Necesitaría más tiempo y más bibliografía, porque no es simplemente, digamos, ver solamente los obispos. Sí, estamos juntos, pero sí son culturalmente, digamos, hay elementos comunes y otros que los diferencian. Así que pido disculpas si no puedo contestar así con tanta precisión, pero es un estímulo a profundizarlo de parte mía, pero también, digamos, de parte de ustedes, ¿no? Porque es una categoría que sería importante, o una dimensión de la investigación que sería importante que lo hicieron también un hermano uruguayo. Gracias. No solamente preguntas, sino algún tipo de comentario, algo que les ha gustado, algo que quieran subrayar, ¿eh? Es lo más importante de la noche, no tanto lo que dije, sino lo que podemos decirnos. Entonces, me gustó esto que dijiste, padre, no lo sabía, me gustó esto de Silvani, no sé, o algo de Duto. Yo te quería decir, ¿me escuchás? Sí, sí. La capellanía que tuvieron en Marcos Paz, ¿no es cierto? Estuvieron muy pocos años ahí, ¿verdad? Y les resultaba un apostolado difícil, había algunas dificultades, y se volvió a repetir un tipo de apostolado así. Bueno, ahí las dificultades grandes, digamos, Spinoza, que era el arzobispo de Buenos Aires, cuando se entera de que van a haber una capellanía para nosotros podríamos decir instituto de menores, sí. No quería decir cárcel, pues era casi eso. Era como una cárcel. Entonces, las grandes dificultades es que, bueno, habían sido las damas vicentinas las que habían encontrado, digamos, este lugar, pero las dificultades fueron muy grandes porque era una institución de gobierno. El director no permitía, digamos, y fue bastante hostil, digamos, hasta llegó a ridiculizar, digamos, toda la tarea de los nuestros. Pero también contarle, no es que era el tipo no era la persona para ese tipo de obra. Entonces, allí se dieron circunstancias, digamos, que no favorecieron la presencia, pero fundamentalmente era la imposibilidad de llevar adelante algún tipo de apostolado, porque la misma autoridad del penal, del hogar de la colonia, Marcos Paz, no estaban para nada interesadas en realizar. Respecto de algún tipo de actividad así con chicos en riesgo, con chicos de la calle, de lo que yo sé, digamos, el ambiente del puerto, sin llegar a ser, digamos, de menores en riesgo, fue realmente un golazo, porque
eran los hijos de los inmigrantes que trabajaban, digamos, había un trabajo infantil, y ver, digamos, que había curas que habían dejado su país, que venían, porque no es que tampoco sabían mucho castellano los curas, digamos, tampoco lo sabían los hijos de los inmigrantes, hablaban dialectos, pero digamos, fue me parece el primer golazo con el tema de la educación de los chicos, de sacar a los chicos de la calle. Tan exitoso fue que en el libro se cuenta de que la directora de la escuela pública llegó a decirle a Duto, no tome más alumnos porque nos está sacando los nuestros. Nos estamos quedando sin alumnos, la escuela del gobierno, ¿no? Y dice Duto, yo en realidad no estoy haciendo nada, son las mismas familias que me están mandando los hijos. Claro, eran colegios gratuitos en ese entonces y los sueldos que nosotros percibíamos como maestros, bueno, ayudaban a la congregación, digamos, en lo económico, pero bueno, los chicos pues, no veían la diferencia entre una cosa y otra, ¿no? Eran como de vuelta las dos ciudades que se querían construir, ¿no? Una del gobierno, digamos, laica, y otra, digamos, también popular, sustentada con estos ingresos públicos, pero dados a través de las damas vicentinas. Así que eso es lo que yo puedo documentar, digamos, como gran iniciativa de sacar a los chicos de la calle y darle una educación gratuita, de calidad y popular, digamos. Una pregunta. Una preguntita, padre. Sí, te escucho. El padre Contardi, o sea, él estuvo primero en Marcos Paz y después estuvo en Saespeña. Yo creí Sí. que fue directamente a Saespeña. No, porque hay un libro que está en italiano, Sí. que se llama Mi tío Enrique Contardi. Bueno, este es un libro que recoge los documentos, en realidad. Contardi, antes de llegar a Saespeña, Contardi es todo lo contrario de Don Duto. Contardi era íntimo amigo de la Dolores del Ortondo, Anchorena del Ortondo, Sí. que era la presidenta de las damas vicentinas. Entonces, Sí. era totalmente lo contrario. Mientras Duto se quería independizar, Contardi todo lo contrario. De hecho, así nace Pompeya, digamos, con una especie de desobediencia, porque dice, bueno, pero en realidad, ¿quién es el provincial? No lo decían en esos términos, pero ¿quién es el provincial? ¿El Zanocchi o la Dolores Anchorena del Ortondo? Entonces, se producen esos conflictos después. Entonces, estamos hablando de que Contardi después va a ir ahí a Pompeya. Y es en ese primer, digamos, al cumplirse, digamos, el primer aniversario, estamos hablando cuando se van a cumplir los 25 años, 25, sí, que Don Orione le dice, bueno, tenemos que reorganizar estas cosas, va a venir la visita canónica, no sé cuánto, y entonces lo manda a Duto a Pompeya, y Contardi sale de Pompeya y va a Saespeña. Pero ya estamos hablando del 37, así que ya son las últimas, enero por ahí del 37. Entonces, como a Contardi le va a pedir como volver al espíritu, digamos, del misionero. Entonces, él que había dejado Italia, había llegado al puerto de Buenos Aires, ahora del puerto retoma el espíritu de la misión y se va al Chaco, ¿no? Pero la figura de Contardi, yo la he tenido, y después no se queda ni siquiera en Saespeña, porque muerto Don Orione no estaba tan contento, y va a Rosario, es el gran apóstol. Tanto así que Cayano dice, si tuviese dos como él, evangelizaría toda la diócesis de Rosario. Pero digo, es una figura que pone de manifiesto, digamos, otras características, otro perfil. Duto es más hacia la congregación, Contardi es un poquito más hacia las instituciones que lo ayudan. Gracias. Muchas gracias.
Interesante lo de esa síntesis que se da entre los salesianos, los jesuitas y digamos, el lugar que tiene que ocupar la congregación entre los más pobres. Digamos. Así fuimos llamados, se nos buscó, se nos dijo, bueno, vengan a ocuparse de eso, no miren con envidia a otras congregaciones y, bueno, así van a tener un éxito. Bueno, que sería también, los centenarios ayudan también a hacer una especie de parate en actividades y, bueno, tomar de vuelta el mismo espíritu, porque por ahí tenemos cosas para purificar. O sea, celebramos también purificando y corrigiendo algún tipo de desviación si existiera. Pero digo, el relanzar, para eso son los centenarios, lo relanzamos, es volviendo un poco a la fuerza de las raíces que nos dieron origen, que nos vieron así crecer. Así que para mí ha sido muy iluminador esa síntesis de Silvani, que le dice a don Irene, usted venga con los pobres, limpio, ordenado, educado, pero con los pobres. Sí, perdón. Justo yo me quedaba pensando en eso. Como me impactó cuando leías la carta que le decía que vengan a ocuparse de eso, de que nadie se ocupaba de los pobres. Y digo, es tan hoy, tan actual. Es lo mismo, es el mismo pedido. Y eso me impactó bastante. Nada más eso. Gracias, Erika, porque probablemente el tema de lo vocacional, no solamente buscando nuevos miembros, sino también la felicidad de aquellos que formamos parte de estas congregaciones, bueno, pase por eso, por abrazar, digamos, esas raíces, digamos, y como decía Duto, mientras algunos piden más elocuencia, más barniz, bueno, en realidad lo que nosotros tenemos es ser más auténticamente aquellos que Don Orione para el cual Don Orione nos llamó, ¿no? Gracias, Erika. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Si no, les hago yo las preguntas. A mí me gusta mucho la parte histórica, así como usted lo va detallando. Trato de aprender, y ahora en la Escuela de Fuego hablamos mucho de esto, muchísimo, pero yo busco más porque quiero llegar en profundidad a conocer más, ¿no es cierto? Y lo único que lamento es no haber mirado antes, padre, confieso, su libro, La Iglesia es Caridad. Había sido que ahí teníamos todo. Y lo estoy descubriendo recién ahora que estamos terminando. Así que gracias, es un hermoso libro. Faltaría digitalizarlo, porque es tan grande el libro, yo le digo el libro gordo de Petete. Entonces, ahora estamos estudiando ahí, ¿no es cierto? Es una belleza, pero digitalícelo, padre, por favor. Bueno, gracias, Mirta. Lo que sucede es que hay varios libros juntos, eso es el problema, hay varios libros juntos. Y nos regaló muchos libros usted, así que repartimos bastante también y ahora lo estamos utilizando mucho. Bien, gracias. Bien. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Bueno, si les parece vamos cerrando, porque aquí en Roma son las 23:15, yo mañana me tengo que levantar un poco temprano, 5:30, pedirle a alguna de ustedes, no sé, que si quiere hacer alguna oración en nombre nuestro, yo les agradezco infinitamente esta oportunidad. Para mí siempre es, ya me han escuchado otras veces, es devolver
a la familia aquello que nos pertenece, así que no es algo solamente de nosotros los investigadores, sino que es algo que pertenece a todos. Yo me he quedado muy entusiasmado con es decir, el libro de Cuenca gira en torno a cuatro personajes, ¿no? Es decir, Benito Anzolín, Inocencio Torresán, y después la hermana Bernardina y la hermana Modesta. Entonces, contando la historia de estos cuatro personajes, Anzolín, que es maravillosa la vida de Anzolín, conocemos más por Itatí, pero lo que ha vivido Benito Anzolín, lo que vivió en Cuenca, realmente es extraordinario. Igual que Inocencio Torresán y la hermana Bernardina, que tengo todo su epistolario aquí, y la hermana Modesta, es decir, a través de ellos, ver realmente el amor que tenían hacia Don Orione, la disponibilidad a prueba de todo, la alegría, digamos, con la cual superaban muchas dificultades, porque tenían muchas dificultades, pero el amor a la congregación, realmente, cómo le hacía superar, y el amor a Don Orione, ¿no? Cómo le hacía superar problemas de vida comunitaria, de aridez en la oración, infecundidad apostólica. Nada los separaba del amor a la congregación y a aquello que es la identidad nuestra, ¿no? Que son los más pobres. Así que les pediría a alguno de ustedes, no sé, a Trinidad. Una última cosita. Hay una sobrina del padre Anzolín que está en Facebook y que le gustan mucho las notas sobre él cuando sale algo sobre la fundación de Itatí. Bueno, gracias. Yo espero poder completar esta investigación, porque realmente la figura de Anzolín, de hecho inicié esta investigación cuando escuché su nombre en el necrologio, porque como leemos todos los días los nombres de nuestros difuntos, el 10 de mayo de este año, en plena pandemia aquí en Italia, leyeron que era el fallecimiento de Anzolín, y bueno, y ahí empecé la investigación que quiero cerrar de parte mía. Después no sé, Trinidad o Antonia, quien quiera cerrar esta transmisión. Anzolín dice, en 1919, en su diario espiritual: tendré siempre presente que la santidad no consiste en hacer grandes cosas, sino aquellas a las que la providencia me ha llamado. Este es el espíritu, digamos, de nuestros religiosos y de nuestras religiosas, que resume toda una época, digamos, ¿no? Ustedes me han pedido la época de la Iglesia en América Latina. Bueno, ese es el espíritu que resume, digamos, el alma y la fortaleza de esta gente. Tendré siempre presente que la santidad no consiste en hacer grandes cosas, sino aquellas a las que la providencia me llama. Antonia o Trinidad, si Padre, sí, una vez más agradecerte este momento que compartiste con nosotros, y sí, que prepara nuestro corazón a la celebración de los 90 años, y agradecer también a todas las comunidades que se han unido, a toda la familia carismática, porque acá estamos presentes toda la familia carismática. Y nos vamos a despedir como venimos haciendo, también a modo de oración, con una canción que fue hecha para esta ocasión por la hermana Julia Lorenzo. Agradecer también a Noé, que está detrás de cámara ayudándonos, y gracias a todos, Padre, y especialmente seguimos rezando también por vos. Gracias por acompañarnos.